Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Por qué deberíamos creernos que en una sociedad tan individualista y liberal como la nuestra, los psicólogos, que efectivamente forman parte de esta sociedad, no pueden pecar justamente de eso, de ser individualistas y, evidentemente, liberales? ¿Por qué deberíamos creernos que la ideología dominante no afecta también a científicos y psicólogos? Es absurdo creerlo. En mayor o menor medida, ese sesgo aparecerá en los científicos, psicólogos, psiquiatras o quienes sea. Hoy vamos a ver en este vídeo, según mi criterio evidentemente, o sea, eso es obvio, en qué creencias de psicólogos y psicólogas podemos ver reflejada esta ideología individualista, esta ideología liberal. Por supuesto, esto no quiere decir que todos los psicólogos sean así, que las investigaciones en psicología partan de esos sesgos siempre, ¿vale? O sea, es una crítica a una parte de los terapeutas, es básicamente eso. Por lo tanto, no quiero desacreditar a la psicología en sí, ni como ciencia, ni como práctica, y obviamente hay que decir que la terapia puede ser absolutamente necesaria y totalmente sanadora en muchísimas ocasiones. Entonces, matizando esto, ¿vale? Vamos a hacer el análisis. Hay que reconocer, por empezar, que esta importancia que se le da al no juzgar muchísimas veces en terapia es una importancia totalmente crucial en el mismo proceso terapéutico. O sea, es mucho más difícil, si no imposible, hacer un proceso terapéutico efectivo, correcto, si el terapeuta te juzga y te culpabiliza por lo que dices, por lo que has hecho, ¿vale? Eso evidentemente. El problema no es ese, pues eso es una condición de posibilidad de la misma profesión. Sino que el problema es cuando el principio de no juzgar se extiende, o lo extienden algunos psicólogos, a todo contexto, y no se restringe a ese contexto terapéutico del paciente. El no juzgar, aparte de ser ciertamente un principio cristiano, también lo podemos encontrar como un principio dentro de un mundo individualista. Pues aquí cada uno hace lo que quiere, cada uno hace lo que le gusta, y mi libertad acaba donde empieza la de los demás, todo esto. Las preferencias y gustos de los individuos son injuzgables, porque simplemente son. Tú las tienes, te toca vivir con ello y ya está. Y no solo eso, sino que el sentido de la vida simplemente consiste en seguir esas motivaciones, en seguir esas preferencias y gustos y deseos que por defecto se supone, por defecto, porque evidentemente hay una influencia social, pero vamos a suponer que por defecto te vienen dadas. Pero para no ser reduccionistas, vamos a analizar más profundamente este principio del no juzgar. Moralmente, que es lo que me interesa más aquí, en este canal, ¿qué motivación tengo para no juzgar? Pues únicamente el no tener todos los elementos para sacar conclusiones de una persona. Y esto en realidad ya es muchísimo. Las condiciones que han llevado a una persona donde está son tan variadas y pueden ser tan diferentes a lo que yo he vivido que en general lo mejor es no juzgar con mis esquemas. Esquemas que seguramente sean erróneos y sesgados por mi experiencia concreta. Y exagerando aquí, la mirada de un rico privilegiado cuya mayor preocupación del año es si va a haber nieve para esquiar este año o no, claramente es diferente del de la persona que está pasando por una depresión, arrastra traumas y tiene que sobrevivir económicamente. Este rico del que hablamos tendrá que hacer muchos esfuerzos para entender la situación de la otra persona, y como ya vemos en la vida real, este esfuerzo no lo hacen nunca prácticamente. Pues este rico tenderá, es decir, tiene esa disposición a juzgar a las otras personas desde unos esquemas que son sesgados y son completamente erróneos. En todo esto yo estoy absolutamente de acuerdo que hay que promover el no juzgar. Y sobre todo el estar abierto al otro, a la experiencia del otro, a la vida del otro, al saber escuchar. Ahora bien, ¿qué pasa cuando es evidente por qué una persona ha hecho cierta cosa, ¿no? Y ese acto a nosotros nos lleva a juzgar a la persona de una cierta forma? ¿Por qué no podría juzgar a esa persona como egoísta, por ejemplo? O, peor aún, ¿cómo identificaría que estoy con un maltratador? Bueno, pues en estas circunstancias en las que es muy claro por qué está haciendo ese acto la persona, se nos podrían acudir dos motivos por los que no deberíamos juzgar. Uno de ellos es porque me hará más infeliz juzgar, me llevará a tener una vida más intranquila. Como hemos visto en este canal, dedicar únicamente tu vida a buscar tu felicidad es la causa de la inmoralidad, porque dejamos de lado el deber para nuestro bienestar. Y pregunto, ¿cómo no va a ser esto individualista? La otra razón por la que nos podrían decir que no tenemos que juzgar en estas situaciones tan claras sería porque cada uno puede hacer lo que considere y eso es válido. Esta motivación es la que he comentado un poco antes, que es extremadamente individualista. Y propiamente forma parte de la ideología dominante, la ideología liberal, una ideología empirista, que bueno, esto ya es un poco irnos por las ramas, ¿no? Bueno, tengo un vídeo sobre empirismo en el canal. Porque es la ideología del pluralismo malentendido,
de un pluralismo, de un vivir juntamente con otras personas con tolerancia, que cae absurdamente en un escepticismo moral. Es decir, que yo no puedo considerar lo que está bien o lo que está mal, por tanto, como no tenemos la potestad de tener ideales morales, pues simplemente que cada uno haga lo que quiera. Esto es el escepticismo moral propiamente del liberalismo. Por otro lado, yo me pregunto cómo podemos ir conociendo a una persona si no la juzgamos nunca, ya sea positiva o negativamente, eso da igual. ¿Cómo podemos hacernos más preguntas sobre esta persona si no tenemos un conjunto de juicios desde los que avanzar? Y, más aún, ¿cómo podemos tener unos principios morales firmes sin juzgar a las personas según estos principios? La máxima de no juzgar, si no definimos muy concretamente qué queremos decir con no juzgar, es realmente absurda. Y a modo de detalle final, yo recomendaría completamente huir de dinámicas de grupo donde se dice que no hay que juzgar, que la mente está abierta, que tal, aquí nadie juzga. No entraré a comentar aquí experiencias concretas de amigas mías, porque podrían sentirse que estoy justamente hablando de ellas aquí en público, entonces lo voy a dejar de lado, pero simplemente decir que es mucho más fácil abusar de una persona en dinámicas de grupo cuando se ha desarticulado la capacidad de juicio de la persona que cuando no. El juicio también me protege, pues me hace distinguir, por ejemplo, si una persona es una potencial agresora. No tenemos que sentir culpa. Somos responsables, pero no culpables. Yo no acabo de entender por qué tantos psicólogos tienen pánico a usar la palabra culpa. En vez de ello, usan la palabra responsabilidad. Simplemente cambian la definición de lo que es la culpa y la hacen más laxa, menos señaladora. Pero eso se podría hacer simplemente cambiando, matizando la definición de la culpa. No hace falta demonizar la palabra culpa por unas connotaciones que tenga. Hay una cosa que está clara, y es que en la medida en que soy libre, existe una culpa posible. En la medida en que me puedo equivocar moralmente, porque había más de una opción en la que yo podía decidir, puedo sentir arrepentimiento. Otra cosa es, claro está, que esta culpa sea incapacitante y que me dañe gravemente la salud mental, cosa que habría que tratar evidentemente mediante terapia. Pero la culpa en sí está ligada a la libertad, está ligada a nuestra conciencia. No hay conciencia de libertad sin una potencial culpa. Quien no siente nunca culpa probablemente sea un psicópata o no siente que haya podido actuar de otra manera, o sea, que no se siente libre. Pero claro está, porque es su oficio, el psicólogo, vamos a decir individualista, para tu bienestar, quiere borrarte esa palabra de la mente. El psicólogo individualista te da un mundo donde en principio hay menos dolor, porque empiezo a querer no sentirme culpable por cosas que he hecho. Pero un mundo, al fin y al cabo, sin sentido, pues en él no está la ley moral, de la que hemos estado hablando en este canal, que no me quiero enrollar, simplemente miradme los otros vídeos. Lo primero y lo más importante, aprender a poner límites y a priorizarse. Normalmente se entienden los límites, el aprender a poner límites, desde la propia felicidad. Es decir, desde que el principio de movimiento de nuestra vida es buscar nuestro bienestar y nuestra felicidad. Con lo que poner límites es muy eficaz para ello, y eso es verdad completamente. Se nos dice que priorizarse y poner límites es válido. Pero, ¿qué quiere decir que es válido? ¿Quiere decir que es legal? ¿Quiere decir que es moral? Es evidente, creo, que para sobrevivir en esta vida hay que saber poner límites. Y no solo para sobrevivir, sino también para tener un mínimo bienestar, que no te vuelvas completamente tarumba. Y también, ojo, para hacer cumplir el deber. Poner límites a los demás, por ejemplo, es esencial para ello. Quiero decir que no saco para nada importancia a lo que es poner límites. Lo que estoy ridiculizando un poco es desde dónde se lee normalmente el poner límites. Y hay una cosa que es innegable, que es que el hecho de poner límites, ciertos límites, es una acción. Por lo tanto, puede decir cosas de nosotros. Aunque sea válido o no válido, da igual. O sea, puede hablar de nosotros. Seguramente yo no pueda juzgar qué quiere decir eso de ti. Pero eso no implica que no defina a una persona. Poner límites puede ser desde evitar tener relaciones donde se abuse de ti, a no permitir que tus relaciones tengan otras relaciones. Y ya sé que los que sabéis de esto me diréis que esto de no permitir que tu pareja tenga otras relaciones no es poner límites. Pero bueno, llamadlo como queráis. Llamad como queráis a la situación donde a mí me hace mucho daño que la otra persona tenga otras relaciones, y ya no digo de pareja, digo simplemente otras relaciones, que tenga vida autónoma aparte de mí. Y como me hace tanto daño, yo me tengo que proteger, me tengo que priorizar, tengo que poner límites y le dejo de hablar.
completamente abandono a esa persona porque es que me está haciendo daño y me tengo que proteger, no la juzgo, pero desaparezco de su vida. Esto es poner límites y esto es condicionar que la otra persona no tenga otras relaciones. Pues bien, poner límites y priorizarse está bien en sí, está bien siempre, es válido siempre. Según los psicólogos individualistas, parece que sí, porque aumenta tu bienestar. De hecho, es por eso, por lo que un proceso terapéutico puede derivar en el descuido del entorno de personas del paciente. Porque lo importante son las preferencias del paciente, lo importante son las emociones del paciente. Y no las vamos a juzgar, porque estamos en terapia. Pues imaginaros a una persona a la que le importa una mierda básicamente cómo trata a las demás, yendo a terapia y que le digan que debe priorizarse, que priorizarse está bien. ¿Más? O sea, ¿esta persona de verdad se tiene que priorizar más? ¿De verdad? Vaya una forma de alimentar el narcisismo. Yo os juro que he visto a maltratadores yendo a terapia, o sea, os lo juro, quiero decir, esto de que una persona vaya a terapia no es una green flag o como lo queráis llamar, o sea, no lo es. Y saliendo de terapia, más empoderado para hacer chantaje emocional a su pareja. Os lo juro, porque es válido poner límites. Y por último, esto de que es válido siempre poner límites, tiene como premisa escondida la premisa jodidamente liberal, de que hay una incompatibilidad entre las preferencias de las personas. Que las preferencias de las personas son infundamentables y al mismo tiempo son el fundamento de su acción. Yo entro en una relación, pongo mis condiciones, pongo mis límites y, por favor, que nadie los juzgue. Por favor, que nadie los juzgue. La otra persona también viene con sus condiciones y vemos, como si fuera un contrato liberal, cómo encajamos estas preferencias sin preguntarnos realmente si tienen una legitimidad mínimamente moral. Con esto no quiero decir que esta forma liberal de plantear las relaciones aumente la posibilidad de que haya maltratos, pero si más no la disminuye. Si no nos preguntamos desde dónde nacen esas preferencias y no nos las cuestionamos, nos podemos encontrar perfectamente con una persona maltratada que nos dice que ella desea estar en esa relación, que cumple incluso con sus preferencias, que cumple con sus deseos, aunque haya cosas que a algunas no le gusten. Desde el esquema liberal, en verdad, eres incapaz de identificar una relación de dependencia, pues todo son preferencias, y eres incapaz, aunque no lo voy a desarrollar aquí, de politizar los deseos y de politizar los modelos de relación. Seguimos con lo mismo, en verdad. Los psicólogos individualistas pasan sin darse cuenta, los más individualistas, estos ya son los que no tienen remedio, pues pasan sin darse cuenta de que una emoción sea válido sentirlo. Ok, yo siento celos, yo siento rabia, yo siento envidia. Vale, es válido porque es un sentimiento, forma parte de mí, punto. Pues pasan sin darse cuenta de esta validez de la emoción a que la exigencia ligada a esta emoción también sea válida. Y podemos ir a lo de antes, que los límites que yo pongo, justificados por esa emoción que era válida, sean también válidos. Y volvemos al mismo ejemplo, que del sentimiento de los celos, que son válidos, se derive que mi pareja no pueda ver a otra gente bajo la amenaza de que la dejaré y no la veré más. Estas frases, que ya pertenecen a los psicólogos más cutres de todos, no me pararé a comentarlas demasiado. Es un determinismo cutre. Un determinismo que te quiere contentar y complacer. No solo no podía actuar de otra manera, porque yo siempre hago lo mejor posible con mis condiciones, por tanto solo hago la opción mejor, no hay otras opciones, sino que además lo hago bien. O sea, de verdad, este tipo de frases son bastante delirantes. Otra vez, un mundo sin libertad para nuestra complacencia. Para terminar, quería decir que yo no he hecho una crítica propiamente política a la psicología. Esto lo han hecho algunos autores, como lo son Guillermo Rendueles, que apuntan al problema de querer solucionar problemas sociales, problemas que tienen una causa social, con medidas individuales. Pero, como os digo, yo aquí simplemente he hecho una crítica de prácticas concretas de psicólogos, de imaginarios concretos de mentalidad individualista de muchos psicólogos. Si queréis una crítica más profunda a nivel político, pues visitad este tipo de autores. Bueno, muchas gracias y nos vemos.